Martínez es un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster. Puedes seguirnos en @elmartinezpodcast en Instagram y suscribirte en Spotify, Apple Podcast o donde oigas tus podcasts regularmente. Aunque también puedes no seguirnos y no pasa nada. No vamos a guardarte ningún tipo de rencor, pero siempre sería lindo mínimo que visites elmartinez.net. Un podcast retro del futuro. Esencial, fundamental, elemental, primordial. El podcast de Chatén es básico. Espera, un segundito. Párame eso ahí. ¿Qué es eso de básico podcast? Esa es Marley. O sea, esa voz es de Marley. ¿Qué vaina es? Sí, soy yo. ¿Por? ¿Cómo que por? Es tu voz, está en otro podcast. O sea, es tu voz en otro podcast. ¿Cómo que por? Ya vamos a empezar. ¿Quién te dijo que yo no puedo ser la voz de otro podcast o del show de stand-up de Chatén? ¿Qué? O sea, además estás haciéndole la voz a un show de Chatén. Sí, sea, ¿cómo? Se llama Básico, como el podcast. No. A ver. Tú eres la voz oficial del Martínez. Sí, y de Básico. ¿Qué básico? ¿Qué básico ni qué coño madre? ¿Qué básico nada? Este es tu podcast, el Martínez, ¿sabes? Y tú eres exclusiva de este podcast, ¿me entiendes? O sea, sí, ¿y eso quién lo dijo o qué? Coño, ¿cómo que quién lo dijo? O sea, mi amor, somos pareja. Esto es nuestro. No, podcast. A ver, vamos a dejar esto claro. Este es tu podcast y no tiene nada que ver con nuestra relación. No tiene nada que ver con nuestra relación. Ok. Mira, Marlene, es simple. O sea, tú no puedes dobletear, ¿sabes? Es él o yo. ¿Sí? Es en serio. Chatén tiene una gira por Estados Unidos, en diferentes estados con su show. 4 millones de followers en Instagram. El Martínez, ¿cuánto es lo que te escuchan? No, un montón, son un montón. O sea, un montón de gente, un montón de amigos, ¿sabes? Gente que me quiere de verdad, no como alguien. Órale, ¿sabes? Ok. O sea, oye, ¿y vamos a grabar hoy o no? No sé, pues tú dime. Vamos a grabar hoy, ahora si la estrella quiere. No, sí, vamos a grabar. Ahí te va. Básico, el nuevo show de stand-up de Luis Chatén. Bueno, y François llegó ofendido conmigo porque, bueno, últimamente la verdad que no estoy hablando mucho de él en nuestro podcast bar de siempre en Verano Eterno. Y lo que pasa es que, bueno, aquí entre nosotros lo tengo un poquito castigado. Porque, coño, se está poniendo muy mala copa últimamente, ¿vale? Con los invitados. ¿Sabes? Después que terminamos de grabar, ¿sabes? Nos vamos ahí que si al VIP, no sé qué. Y bueno, somos amigos y todo, pero está bueno que entienda que tomarse el champán mientras canta ópera frente a todo el mundo, oye, no está bien. Pero bueno, por eso, ofendido y todo, llegó de punta en blanco para recibir con honores a un buen amigo que sabe que antes que nada lo más importante es la gente. El factor humano, cada día que pasan más cosas, se vuelve más indispensable. Él es uno de los creativos colombianos más reconocidos a nivel mundial. Después de haber ganado el primer León de Oro en film para Colombia, hoy es presidente y CEO de DDB Latina, que ha sido Network del Año en el ranking Crema de Ad Latina en los últimos 2 años por sus premios a nivel internacional. Esa noche platicamos de una aventura que pocos conocen, ojo, de cuando estuvo haciendo un documental en plena selva cuando estudiaba cine. Eso fue un viaje brutal, nos hicimos como 1 mes y medio viajando por río, nos atravesamos desde el comienzo de los páramos del nacimiento del agua del río Amazonas, que es la frontera entre Ecuador y Colombia, y nos atravesamos por río hasta Brasil, entre la frontera de Colombia con Brasil, en un pueblito arriba que se llama La Pedrera. Hay un tipo que se llama El Cónsul, vive solo en la mitad de la nada con nada, solo. Y él dice que es el cónsul porque vive en una cabañita en un árbol y simplemente anota en un papel cualquier persona que pasa por el río para un lado o para el otro. Luego hablamos de cortos.
el libro que escribió en su BlackBerry a más de 10.000 pies de altura en todos los aviones que tomaba en una etapa de su vida. Y empecé a hacer contenidos por el mundo con el libro y los disparé en redes sociales y de repente un día me llaman de la revista Forbes, que habían visto un libro escrito desde un teléfono y Forbes fue la que disparó eso. La revista Forbes echó un artículo de 3 páginas y ¿sabes cómo lo llamó en su momento? El libro, en inglés se llamaba Shorts el libro y en español cortos, pero en conclusión era el libro postmoderno, porque en su momento lo declaraba Forbes como el primer libro escrito desde una perspectiva telefónica digital. Pasamos por la competencia entre las consultoras y las agencias de Big Data versus creatividad, que siempre ha sido un tema ya repetitivo, ¿eh? No te salgas de tu terreno porque es tu fortaleza, concéntrate. Entonces hoy las compañías de creatividad que ahora resultaron que se quieren convertir en compañías de Big Data se van a morir. Se van a morir porque las consultoras tienen el dinero y el músculo, el Big Data o las de tecnología. Ellos no tienen la cultura de la creatividad y la creatividad es una cultura. Hablamos de la importancia de la cultura en una compañía que le da la esencia de lo que es. Cuando tú ves los casos de todas estas fusiones que se están dando en el mundo y se empiezan a fusionar y a fusionar y a fusionar, ¿qué es lo que ves en el fondo? Que las culturas se desvanecen. Y cuando la cultura se desvanece, se va a la compañía. Y eso lo sabemos todo. Y mira las 2 compañías en las que yo he estado, DDB y Le Burnett. ¿Por qué he estado ahí? Porque me siento afín con ellas, porque eran compañías que fueron creadas, lideradas, fundadas por creativos. De repente yo en otro tipo de compañía no me sentiría igual de cómodo. O sería otra película, o no me atraería. Entonces yo necesito ese espíritu creativo para vivir dentro de una compañía en este mundo. No podíamos dejar de conversar sobre la transformación colombiana, que es un ejemplo para toda la región. Colombia llegó prácticamente a ser un país inviable. Cuando yo vivía en Colombia, todos los días mis padres me daban la bendición, porque salía y yo sabía que cada día, y todo el mundo sabía, Pablo Escobar ponía una bomba en algún sitio de Colombia. Era diario. Cuando la situación empieza a mejorar y empieza la seguridad a aparecer y la industria a crecer, eso empieza a salir, es como el efecto de la cauchera, echas para atrás el caucho y después sueltas. Eso fue el efecto de Colombia y comienza un proceso creativo en muchas perspectivas y también de crecimiento. Pero bueno, no solo de Colombia, sino también de toda Latinoamérica, que está dejando huella. Colombia está teniendo un momento muy interesante, talento nuevo, y eso es muy inspirador. Colombia realmente ha venido esforzándose y ha convertido la creatividad en otro valor de exportación. Pero yo lo que hablaba es que el concepto latino es verdaderamente exportación, pana. Es una cosa muy fuerte lo que puede pasar. Tú analizas mercados tan importantes, obviamente mercados latinoamericanos, pero tomas tú ya compañías en Estados Unidos importantes y tomas tú compañías en Europa y el talento latino que está llegando a niveles directivos es impresionante. Terminamos hablando de la ley del cosmos, que es un concepto que parece súper esotérico y elevado, pero que realmente es mucho más aterrizado y terrenal de lo que nos imaginamos. Tú que hablabas de la ley del cosmos. Esa ley del cosmos te hace recordar cada vez que estás en la noche en tu hamaca metidos entre 2 palos y pones el tornillo para que no te entren los animales, apagas tu linterna y empiezan 1.000.000 de sonidos del mundo y tú en la mitad de un palo sin nadie más y te das cuenta que eres esto. Y eso es bueno, ¿no? Es bueno recordarlo. Así que bueno, listo, pues aquí está la mesa para ustedes. Allá en el fondo veo un François ofendido, pero que está dispuesto a ponerles a todos un trago como debe ser y como son siempre los tragos que él trae a toda la gente bienvenida como ustedes. Agárrense ese traguito que ya tienen todos en la mano y saquen las piernas a la arena para recibirlo, porque él es Juan Carlos Ortiz. Esto es El Martínez. Juan Carlos, querido, ¿cómo estás? Señor Pana, qué bueno verte. Está ese ángulo, mejor dicho, es un ángulo imperial. Estás por allá arriba. Claro. ¿Cómo andas? Bien, amigazo. ¿Tú cómo andas? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Tantos años, oye. Tanto todo muy bien. Tiempo. ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde andas? Yo vivo acá en Los Ángeles ahorita, güey. ¿Tú cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Las cosas muy bien. ¿Qué te diría? Muy positivo, la familia muy bien, el trabajo increíble. O sea, realmente soy una de las personas que dentro de las dificultades que ha tenido esta pandemia me siento agradecido con la pandemia,
Han pasado cosas con la vida que han sido muy buenas, sin demeritar lo que es la pandemia, obviamente, pero... No, obvio. A ver, creo que mucho le hemos encontrado esa vueltilla. Es que si no, hasta ahí tenemos que ser creativos, ¿no? Sí, total. Y si no se la encuentras, pero realmente lo más fácil es no encontrársela. Entonces, esa es la mejor parte de todas. Oye, pues, si te parece, mi hermano, ¿estamos listos para arrancar e irnos a Cannes un ratito o qué? Listos, buenísimo, dale, adelante, nos vemos. Bueno, vámonos entonces para el Martínez, ¿te parece? ¿Me vas a llevar al Martínez o al Martínez, papá? Vámonos al Martínez directo y a todo color, ¿te parece? Dale, y acepto a todo color y acepto blanco y negro también, o sea que dale, vamos por Martínez. Lo que venga, vámonos pues, venga. Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar? Ay, mira, ¿quién si te habré visto yo aquí, Juan Carlos? Mira a tu alrededor, mira qué lindo. Mira lo que es la vida. Espérate, si me veré mejor así o así. Así te veo muy bien, así como estás ahorita en chancla y mira, te apareció un martini en las manos. No sé si era lo que quería pedir. Sí, porque era el martini del Martínez. Del Martínez, ahí está. Es una rima bastante potente, ¿no? Está muy bien. Oye, pues salud, dale, bienvenido. ¿Cómo has estado? ¿Qué cantidad de años que no te veía, amigazo? Me da un gusto enorme que estemos por acá. Increíble, ¿no? Es increíble que muchas veces que nos vimos en el Martínez y nos volvemos a encontrar en el Martínez. Mira lo que es la vida, ¿no? Igual voy a pedir una botellita de algo, si quieres, ¿no? Sí, yo me tomaría un vinito. Me encantaría un vinito. Dale, esto fue solo un aperitivo. S'il vous plaît, le vine de la casé. Dale, pues. Y pídelo, y para que rime, Rouget. Un Rouget, también. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Exacto, muy bien. Mira, no, bueno, la última, a ver, yo quiero pensar que año que viene, Juan Carlos, habrá que venir nuevamente acá al Martínez, pero abrir la botella por la cantidad de premios que se llevó de DB Latina en el último Cannes, ¿no? ¿Qué? No, increíble. Yo creo que... O sea, agencia latinoamericana del año en Cannes, o sea, estuvo grande, ¿no? Grand Prix. Sí, realmente te diría, mira, te voy a contar una historia que es increíble, que es parte por la cual estamos aquí celebrando en este Martínez antes de temporé. Entonces, este año DB Latina ha sido un poder creativo relativamente importante en los últimos años porque creamos un modelo de región muy distinta, tú sabes, mezclamos Europa con España, claro, Estados Unidos con todo el mercado multicultural de Estados Unidos y toda Latinoamérica. Y creamos un poder cultural que ha sido realmente impresionante y nos hemos convertido en una potencia dentro del sistema de DB mundial. El espíritu latino tiene mucha fuerza a nivel de números y a nivel de resultados creativos que van de la mano. Claro. Pero este año, que es increíble, este año es el año que nos ha ido mejor de toda la historia. Sí, ¿no? Que es increíble. Mira, este año fuimos Red del Año en Cannes. Sí. Red del Año en el FIAP. Red del Año del Ojo. Red del Año de Crema. Red del Año del DNAD. No, pero ya, o sea, para, Juan Carlos, para ya. Pide dos botellas. Mira, pide dos botellas. Cuatre, no, vale, pero qué locura. Qué locura, pero a ver, histórico. Quiero entender, Juan Carlos, a ver, tú eres un tipo que siempre ha sido, a ver, muy, olvídate la parte de los premios, era un businessman, era un creativo, pero era un creativo que hace negocios, que sabe cómo llevar adelante, pero ¿qué ha pasado, güey? ¿Cuál fue esa vuelta de tuerca? Porque no pasa de la noche a la mañana, ¿me entiendes lo que te digo? No pasa de la noche a la mañana y eso es lo primero es que en la vida gratis no hay nada y eso creo que tú lo sabes. Sí, entonces para la gente que cree que hay cosas gratis y que cuando la gente dice, ay, tan fácil que la tiene, mira, o sea, cualquier cosa en la vida tiene un trabajo fuerte. Y esto comienza con la creación de DB Latina. DB Latina la creamos, eso no existía. Claro, eso fue un modelo de agarrar Latinoamérica. Claro, de agarrar todo lo que era
hispano o latino hablante, porque ahí entra también, digamos, Brasil. Y boom, crear algo que no importa si estás en Europa, al norte de América o al sur, nos une en algo en común, ¿no? Correcto, y ese era encontrar en un mundo donde supuestamente estábamos entrando en una revolución digital, cómo la cultura y los intereses eran más importantes que las mismas geografías, entendiendo la importancia de la geografía, pero era un tema mucho más cultural. Entonces empezamos a estructurar este tema, y esta región habla 3 idiomas, como bien tú dices. Habla inglés, porque claro, Estados Unidos es un mercado importantísimo para nosotros. Habla español, porque está España y está Latinoamérica, y habla portugués, porque está Brasil. Claro. Entonces, eso ha generado, es como un triángulo de amor, no es nuestro triángulo de las Bermudas, ese triángulo de B latina, y realmente ha generado una potencia creativa. Lo siguiente fue empezar a traer a la gente correcta. Tú sabes que este negocio es de personas. Tú eres tan grande, tan maravilloso, tan fracasado como la gente que tienes adentro trabajando. Entonces empezamos a traer una gente increíble, y hoy lo que tenemos, los equipos que tenemos tanto en Latinoamérica, en Estados Unidos o en España, son unos equipos realmente inspiradores, maravillosos. Muy está muy bueno, vale. Bueno, mira, felicidades porque aquí nos trajeron esa botellita, así que ya ahí la abrieron. Pero además para ti, que digamos, tú eres un colombiano que ha venido a imprimirle no solamente a la red, sino antes, digamos, desde Leburnet, desde Leburnet, o sea, ya, de hecho, liderando una agencia en Nueva York, antes en Chicago. Perdón, en Chicago. O sea, lo que quiero decir es, realmente le has dado, y creo que tú lo decías muy bien en algún momento, que alguna entrevista que te vi, que decías la latinización, ¿no? O sea, cómo llevarlo latino como algo que realmente, no sé, nutre y que además no extrañamente, sino que además creo que Colombia particularmente ha empezado a exportar un montón de talento, ¿no? Sí, Colombia está teniendo un momento muy interesante, talento nuevo, y eso es muy inspirador. Colombia realmente ha venido esforzándose y ha convertido la creatividad en otro valor de exportación. Pero yo lo que hablaba es que el concepto latino es verdaderamente exportación, pana. Es una cosa muy fuerte lo que puede pasar. Tú analizas mercados tan importantes, obviamente mercados latinoamericanos, pero tomas tú ya compañías en Estados Unidos importantes y tomas tú compañías en Europa, y el talento latino que está llegando a niveles directivos es impresionante. Sí, y eso demuestra algo es bárbaro, es histórico. Y eso también se está empezando a dar no solamente en el área creativa, sino en el área de los negocios, y van de la mano. Entonces te diría que ese estado, ese pionerismo, ese espíritu que está creando esta influencia latina es muy fuerte, porque está con resultados. Y el latino tiene cosas muy importantes que en este momento del mundo que vive el planeta son muy representativas. Y creo que aportan a la cultura y a lo que está viviendo el planeta muchos temas de inspiración muy grandes. Y es que el mundo dejó de estar en una burbuja. Claro. Pero es que nosotros en Latinoamérica habíamos dejado de estarla muchísimo tiempo atrás. Entonces traemos una lectura resiliente mucho más fuerte. Claro, ya no la sabemos. O sea, las crisis, bueno, crecimos en crisis, ¿no? Sí, nosotros no estamos en crisis, sino vivimos en crisis, ¿no? Y eso es una constante. Y cuando tú dices, por ejemplo, hoy Estados Unidos, pero ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos se volvió un país normal. Antes era una burbuja, ahora tiene problemas que tenían los países latinoamericanos. Claro. Y eso permite realmente que haya muchas cosas que esa sangre latina puede ofrecer. Es verdad. Y también pasa, a ver, si a ti te pasa un poco, Juan Carlos, que es cuando tú como latino también empiezas a salir y luego te empieza a afectar a ti también, ¿no? O sea, yo lo veo conmigo viviendo allá en Los Ángeles, porque ahorita estamos aquí, mira, salud, por cierto, con Yo te digo que yo estudio en mi colegio en la escuela suiza, entonces con razón, en francés. A mí me gusta venir por eso gente, Roger. Por eso es que me gusta venir con gente que sabe hablar francés, porque si no a mí siempre aquí me pendejean. Y luego me traen la cuenta y me dan cualquier cosa. Sí. No, pero es cierto, ¿no? Como de repente, incluso como persona, ya de repente, no sé si te pasa, pero yo me imagino, más bien no me imagino lo que debe ser para ti, porque además llevas años en este tema de hablar con el tipo de este país, del otro país, y ya casi que empiezas a tener una cultura
que ya es casi difícil de definir, ¿no? Sí, es totalmente de acuerdo. Ya te cargas de una cultura global. Eso es impresionante. Eso está cabrón. Y además dejas de pensar ya en temas geográficos y empiezas a pensar en temas humanos. Claro. y eso varía absolutamente la forma de ver las cosas, el ángulo que le traes a las cosas y lo que te afecta a ti en la vida personalmente. Claro. Es muy cierto. Claro. Y por ejemplo, yo quiero dejar una cosa clara. Cuando yo digo que el talento latino es muy importante y muy valioso, en ningún momento demerito algo que yo he aprendido también muchísimo en otros mercados, como el talento americano, que tiene unos valores impresionantes. Y bueno, creo que es esa mezcla la que hace maravillas, ¿no? Porque a veces uno escucha a los latinos como sin una razón básica, decir es que somos los mejores porque somos latinos. No. Claro. El latino tiene unas cosas valiosas, pero el mercado americano tiene unas cosas re valiosas, que cuando uno las aprende, el clic es increíble. No, y creo que más bien todos estamos claros que los latinos no necesariamente somos los mejores, porque además es difícil entender cuál es la vara, ¿no? O sea, qué es bueno, qué es malo, pero que sí es cierto que hay a veces una gana de reivindicar, quizás desde este sentimiento a veces de patio trasero, que más bien con el que creo que hemos crecido mucho, y más bien es este síndrome del petizo, ¿no? Que se echa para arriba y decir aquí estoy, y que está bien, ¿no? O sea, creo que en ese sentido a mí sí me da mucho gusto ver de repente toda esta gente que como bien dice, está haciendo muchas cosas. Pero tú decías una cosa que a mí me parece muy lindo, bueno, decías, no, la escribiste en tu libro, Cortos, ¿no? Que además me pareció interesante que los 3 primeros artículos, empezabas el primero con 2 títulos de grandes canciones que a mí me marcaron mucho, que una es Gracias a la vida, ¿no? Uh-huh. Y la otra, al final del día, es La vida te da sorpresas, ¿no? O sea, digamos que no es el título de la canción, pero es un gran final de la canción Pedro Navaja de Rubén Blades y la primera de Violeta Parra. Me pareció inspirador, no solamente porque la hayas agarrado de repente ese título, sino por lo que significa, ¿no? O sea, empezar dando gracias a la vida con un libro que además escribiste a 30,000 pies de altura con tu BlackBerry en esa época, ¿no? Cuando, ¿cómo fue que te nace para empezar ese primer artículo y que la verdad creo que es muy lindo? Esto es El Martínez. Por motivos de la vida, yo soy una persona agradecida porque he tenido la fortuna de haber podido trabajar en una cantidad de lugares distintos, exponerme a proyectos distintos, con gente distinta. Y en un momento, una vez en un avión, iba yo pensando y decía, wow, la cantidad de historias que yo tengo de este mundo de la comunicación y la publicidad que he vivido y que están aquí en mi cabeza, que las tengo registradas. Y si este avión se cae, se van. Ahí se acabó, se quedaron ahí. Esas historias y son personales. Y entonces ese día dije, gracias a la vida estoy vivo. Y lo primero que quiero hacer, y yo sé que es Violeta Parra, pero yo emulaba a Mercedes Sosa, que era la que yo escuchaba normalmente cantando siempre de Violeta Parra. Y dije, esto es gracias a la vida. Linda versión. Sí, espectacular. Quiero escribir todas estas historias y dejarlas escritas y se las quiero dedicar a mi esposa, a mis hijos y a mis padres. Qué bueno. Y arranqué a escribirlas, pero dije, si voy a escribir historias de creatividad que me han impactado la vida, quiero escribirlas también de una forma creativa. Entonces quiero escribirlas desde un teléfono. Y en ese momento pues yo cargaba mi BlackBerry y además tenía teclado, entonces era un poco más fácil, porque el iPhone ya había salido, pero el iPhone se confundía uno y el corrector lo enloquecía uno. Claro. Sí, y obviamente pues entendiendo que el avión era algo muy importante en mi vida, y dije, pues el avión, más que ser un problema, me toca subirme a un avión, me toca viajar, en este momento es un templo de tranquilidad. No había wifi todavía en ese momento en los aviones. Es verdad. Entonces, ahora hasta eso nos quitaron. Ya no he vuelto a escribir en aviones, porque ya me meto a ver, ya veo series. Entonces, fueron varios años. Bueno, me demoré 4 años escribiendo el libro. Wow. 4 años escribiendo el libro y lo más interesante de esa historia, dime, ¿me vas a preguntar algo? No, para un tipo que además, me imagino que además en esos años, que creo que fue cuando nos conocimos, estabas en un momento además donde te la debes haber pasado montado en un avión. Total. Y quizás eran los únicos momentos de tranquilidad que tenías, ¿no? Era un templo, mira, subirme para mí un avión era, cuando me decían otra vez un viaje, yo decía, qué maravilla un avión en este momento. Y además a mí me encanta escribir, pero sentarse en un avión tranquilo sin que nadie te molestara era un templo de tranquilidad. Totalmente. Maravilloso. Y ese libro fue muy interesante porque
estábamos en todo ese momento hablando sobre toda la nueva era de la comunicación, de los 6 grados de separación, de lo que nosotros denominábamos el efecto cardumen, de cómo se movía la gente con los temas digitales. Fue el puro inicio de eso. Y dije, voy a hacer un ejemplo, ya en vez de vendérselo a las marcas con las que trabajo todos los días, lo voy a hacer para mí mismo. Entonces yo me llevaba mi teléfono a todos lados porque en él escribía, y cuando estaba en cualquier lugar hice una especie de maqueta del libro. Ok. Y yo llegaba a cualquier sitio y yo le pasaba la maqueta. Estaba, por ejemplo, en África y estaba visitando a los masáis, les daba el libro y empezaban a saltar ellos con el libro, y yo los grababa con el mismo teléfono con el que escribí mi libro. Wow, y empecé a hacer contenidos por el mundo con el libro, contenidos reales, y los disparé en redes sociales. Y de repente un día me llaman de la revista Forbes, que habían visto un libro escrito en un teléfono, y Forbes fue la que disparó eso. La revista Forbes echó un artículo de 3 páginas, y ¿sabes cómo lo llamó en su momento? El libro, en inglés se llamaba Shorts el libro, y en español cortos, pero en conclusión era el libro postmoderno, porque en su momento lo declaraba Forbes como el primer libro escrito desde una perspectiva telefónica digital. Muy bueno. Y ahí esa vaina, ¡boom!, explotó. Explotó. Qué lindo. Como producto. No, Sí, y de alguna manera, pues, sí era replanteando el cómo se hace en este caso, un libro, ¿no? Un medio. Total, o sea, total. O sea, a ver, digamos que yo lo leo y lo leo y me parece muy lindo, porque además obviamente me identifico con muchas de las cosas que te suceden, quizás como alguien más metido en este negocio, y porque eso es materia prima, ¿no? Pero tanto la innovación desde esa parte, pero también cosas como que leí, que te leí ahí, que está como decir, la ley del cosmos existe. Que yo además, by the way, no podría estar más de acuerdo contigo, Juan Carlos. O sea, la ley del cosmos existe y hace que estemos acá hoy tomándonos este vino y celebrando después de tantos años. En el Martínez. Porque yo me acuerdo, fíjate, yo te voy a contar esta anécdota. Yo me acuerdo cuando, estando yo en DDB, de hecho, y tú en Leo Burnett, me recibo una llamada, me dice que Juan Carlos Ortiz te quiere conocer. Y digo, cabrón, puta, qué honor, porque me acuerdo de haberte visto, de haber estado en la cola del Palais para ir a ver cuando recibías el oro por caspa. Sí, wow. Qué lindo. Y entonces recuerdo. para mí, obviamente era un gran honor. Y me acuerdo que cuando fuimos, y te cuento esta anécdota como para decirte dónde estábamos en esa época, y hablar de por qué creo que al final el cómo existe, es que me senté y tú me dijiste una pregunta que pocas veces me han hecho, pero que me dijiste, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Y esto creo que, ponle tú, Juan Carlos, que estamos hablando que esto era en el año, no sé, 2005, por decirte algo, ¿no? Y yo te dije algo que era muy sincero, y te dije, Juan Carlos, mira que te respeto, y eres un tipo que sé que va a hacer y sigues haciendo una carrera corporativa en los grandes, y así fue. En esa época estabas en Leo Burnett, pero yo dije, la verdad es que no tengo esa madera que tienes tú de hacer carrera corporativa, con lo cual me veo de pronto más bien montando mi propia agencia. Y te moriste de risa, me decía, bueno, pero estás viniendo a una entrevista corporativa y me vas a decir que no te ves dentro del corporativismo. Y bueno, pues te tengo que ser sincero. Y aún así me hiciste la oferta. Claro, me acuerdo. Y después nos reunimos en el Hotel Presidente en la Ciudad de México, que fue la segunda vez que nos reunimos con la oferta. Es cierto. Que tenía unas sillitas de madera en el primer piso, en un lobby enorme, me acuerdo. No, tienes buena memoria. Sí. No, pero te lo digo esto porque la ley del cómo uno nunca sabe, va dando vueltas todo esto, y por eso es que a mí me gusta el Martínez. Creo que tiene un poco de esa búsqueda que tú tuviste con ese libro, y por eso te lo comento nada más, para darte pie a que me cuentes si hay algo de que uno se pone a repasar las cosas que han sucedido en este medio, y te das cuenta que primero que uno se va encontrando en diferentes lugares, ¿no? Y en diferentes momentos de la vida, pero como que hay una cosa que uno hace que se encuentre, ¿no? Sí, total. Y me encanta lo que hablas de Martínez, porque es eso. Creo que la ley del cosmos es la que te recuerda que todas las cosas pueden juntarse en algún momento. Está bien eso. Y tú sumas un pedacito de eso, pero no todo está en tu control. Entonces es muy interesante ver que eso es magia en la vida, es parte de la magia. Ahí está. Y el Martínez tiene un punto de encuentro increíble, ¿no? Es un lugar de encuentro maravilloso, un centro de acopio espiritual, es el Martínez. Es muy bueno, es un centro de acopio espiritual, acabas de dar en el clavo. Qué bueno, qué bueno. No, y oye, cuéntame, a ver, porque yo, digamos, tomo este libro, tu libro, porque me parece que es un lindo punto de partida estando aquí en el Martínez. Digo, más allá de todo lo que puedas haber hecho a nivel profesional y hablar de cómo hiciste una campaña u otra,
porque hay algo que tienen los libros, que es la posibilidad de remontarte a cuando eras niño, sí. ¿no? Ahí vi cosas como lo que era estar en el salón del comedor, ¿no? En un extremo de una mesa. Y yo digo, wow, qué bueno tener el medio para poder decir eso, ¿no? Sí. ¿Te pasó un poquito eso? Como que tuviste esa cosa de poder enfrentarte a hablar a escribir de otras cosas que no fueran con estrategia. Es que ¿sabes qué es lo bonito? Y lo lindo de ese libro, y es cuando a mí me dicen, por ejemplo, es que el insight de la marca, yo digo, los insights no son de la marca, los insights no son de la publicidad, los insights son de la vida. Pasa lo mismo aquí, y es... La creatividad está marcada por la vida, no está marcada por la publicidad. La vida es la inspiradora de todo lo que hacemos. Entonces hay muchas historias que son de la vida, que tienen un impacto impresionante en lo que haces, pero no son subrayadas publicidad. Y yo cada día en la vida soy absolutamente más elocuente, pana, en decir, y lo digo espiritualmente, feliz, inspirado y potente, y es: yo odio la publicidad. Odio la publicidad que parece publicidad. La detesto, la aborrezco. Yo amo la publicidad que parece vida, porque esa es la comunicación de la vida que me conecta. Y ya entre la creatividad y escoja, pero eso es para mí como un nutriente muy importante. Yo no soy pues el fanático que la publicidad, y entonces no me interesa. No me interesa. Entre más manejo la publicidad, me siento mejor, creo que me va mejor, y creo que las cosas que hacemos tienen más éxito. Interesante, sobre todo, ¿sabes qué? Porque, digamos, tú vienes del área creativa y uno siempre, bueno, yo siempre particularmente disfruto cuando oigo a grandes hombres de negocio hablar desde un lugar que se parece mucho más a la magia, a la creatividad, o a lo que realmente hacemos es conectar con la gente, ¿no? Total. No sé si a ti te pasa un poco, pero quizás a veces en este mundo en el que se habla tanto de la Big Data y la matemática, y ojo, que está todo bien, ¿no? No, para nada lo dejo de un lado, pero de repente donde las consultoras tienen más un qué decir, planeando todo desde un lugar quizás más de AI, ¿no? Sí. Y creo que hay una magia que tiene la inteligencia per se, que a veces, no sé, a veces pareciera que falta un poquito de eso, ¿no? Sí, yo creo que lo interesante que viene sucediendo con nuestra industria es que el factor humano, cada día que pasan más cosas, se vuelve más indispensable. ¿Y qué quiero decir con esto? Mira, hace como 6 meses, en plena pandemia, yo pertenezco al Foro Económico Mundial de Davos, entonces voy a las reuniones de Davos. Tengo tengo una denominación que se llama Young Global Leader. Imagínate, joven líder global. No les he dado mi edad para que no se confundan, ¿no? pero eso lo vi, te iba a preguntar, sí, qué significa, ¿no? Porque suena interesante, porque puedes llegar a plantear ciertos cambios, ¿no? El Martínez, un podcast de edición ilimitada. Básicamente te cuento esto de Davos. Esto es el Foro Económico Mundial es un centro de acopio muy importante en el mundo, porque reúne 3 pilares que se reúnen y toman decisiones sobre qué está pasando en el mundo y se comparte información. Tema político, se reúnen los presidentes de los países. El tema económico, van CEOs de compañías, y el tema social y de medio ambiente. Entonces van ONGs o empresas sociales, y se reúne y hay conferencias importantes, proyectos importantes, debates importantes para tratar de marcar rumbos con esos 3 pilares. Porque si tú analizas la ONU tiene temas ambientales o sociales, llamémoslo así, y temas políticos, más el tema económico no está metido ahí. El Foro Económico de Davos tiene los 3, por eso es tan representativo. Entonces lo que te iba a contar es, en esta reunión hace 7 meses, fue muy interesante. Se hizo como una especie de investigación allá en el mismo foro entre aproximadamente 700 CEOs de empresas. Y estábamos viviendo plena pandemia. ¿Y sabes cuál era el factor más importante que los CEOs demarcaban en una palabra como lo más importante para salir hacia adelante de la pandemia y para el mundo que venía? ¿Sabes cuál fue la palabra elegida por ellos, por los CEOs? A ver. Creatividad. Impresionante. Bueno. Wow. Entonces, muy interesante entender. Interesantísimo. Que nuestra industria
y lo que tú y yo hacemos, y es lo que yo hago como dices, yo soy copy de corazón. Obviamente me metí en el tema que yo creo que en este negocio, cuando la perspectiva es creativa y es el que se maneja el negocio, pues el negocio tiene más piso para venderse. Es distinto cuando llega un creativo al frente de una empresa, a venderte una empresa, a cuando llega de comunicación y de creatividad cuando llega un financiero. La credibilidad Total. es distinta. Entonces Total. yo soy un absolutamente creyente en el Bill Bernbach presidente, en el Blair Burnett presidente, en el David Ogilvy presidente, y en eso creo. Y por eso te fijas, las compañías que voy montando, normalmente busco una persona del mundo de las ideas que sea su presidente. No todos pueden serlo, pero los que lo hacen son unas balas. Entonces, Claro. porque hablas con el negocio. Entonces, ¿qué significa eso de la creatividad que te quería decir? Hoy en nuestra industria, todos estamos aquí, no, es que llegaron el territorio cambió porque ahora llegaron los amigos de las consultoras, entonces hablan de Big Data y hablan de una cantidad de cosas, pero también llegaron todas las compañías de tecnología, entonces hablan de comportamiento y de inteligencia artificial. Entonces nosotros, ¿de qué hablamos? Pues obviamente, ahora más que nunca tenemos que hablar de lo que tenemos que hablar, que es creatividad. Obviamente esta creatividad tiene que tener algo muy claro, y es que no podemos dejar a un lado que la creatividad hoy se puede nutrir de datos como nunca. Eso es divino. Yo ya no hago una estrategia que no tenga un ejercicio de analítica. Me fascina, me inspira. Sería torpe no hacerlo. Claro. Pero hemos estado en muchas licitaciones contra las compañías de consultoría o contra compañías de tecnología, y hay un factor que ellos dos no manejan, y es la creatividad. Entonces, no te salgas de tu terreno porque es tu fortaleza, concéntrate. Entonces, hoy las compañías de creatividad que ahora resultaron que se quieren convertir en compañías de Big Data, se van a morir. Se van a morir porque las consultoras tienen el dinero, el músculo, el Big Data, o las de tecnología. Ellos no tienen la cultura de la creatividad, y la creatividad es una cultura. Es una cultura. Bueno. Eso es más, salud por eso, hermano, porque tienes toda la razón. La creatividad es una cultura. Total. Salud y otra, porque aquí estoy lleno de cosas. Aquí hay Uber, porque yo no, ¿cómo me volver? Yo no, tengo 4 botas, yo no puedo manejar. Ahorita hay Uber, ¿no? Aquí hay Uber, papá, y es más, va por la casa, ¿vale? Bueno. Oye, y fíjate que siempre he pensado eso que dices, ¿no? Porque cuando tú dices, bueno, alguien, la creatividad, tú tienes esos 3 grandes referentes, ¿no? Ogilvy, Burnett y el gran Bernbach, que bueno, fueron como personas que no solamente icónicas, sino que su nombre pues sigue hasta el día de hoy como referente pero nace de una persona que tenía un punto de vista, ¿no? O sea, Siempre. creo que al final ser creativo tiene que tener tener un punto de vista. Sí. Y también creo que tiene que ver, si estás de acuerdo conmigo, Juan Carlos, con qué traes adentro y qué quieres hacer en el mundo, en la vida, ¿no? O sea, sí. Y de nuevo, tomando, y no es que esté clavado con el tema de las consultas, pero es un muy buen ejemplo de contraste. Una persona que decide estudiar, no sé, solamente números o encargado de pronto, tiene un perfil. Tú, por ejemplo, sé que en algún momento estudiaste en la Escuela de Cine de Cuba, ¿no? Sí, estudié dirección de cine. Hiciste, o sea, tenías ahí una sensibilidad, más allá de que después, insisto, te conviertes en ese gran businessman, y hiciste un documental, Amazonia. Sí. Ahí habla un poquito de eso, porque creo que poco hablas de eso, y a mí es algo que me llama, sobre todo porque soy un gran apasionado documentalista. Bueno, eso está bien. No, mira, yo estuve en la Escuela de Cine de Cuba, y viví en Cuba en un momento violento, porque se había recién caído el muro de Berlín, y era ese famoso periodo cero donde no había nada. Creo que están parecido ahorita. Era increíble la ausencia de cosas, pero tú en esa isla, en la escuela, era como si vivieras en una isla dentro de la isla. Claro. Porque era una escuela que es cerrada. La escuela es maravillosa, los profesores y los maestros que iban a dictar clases, tú los veías en los créditos de las películas. O sea, yo conocí una gente impresionante que pasó por allá, impresionante. Claro. Una época dorada, además. Dorada. Pero entonces el tema más interesante de eso es, obviamente, esa experiencia de vivir en Cuba estudiar en esa escuela era una película, y vivir en Cuba era otra película. Un contraste de películas increíbles. Y obviamente a mí el cine siempre me apasionó, y siempre tengo mucha escuela de la cinematografía en mi trabajo y en la forma de pensar de las cosas. Y básicamente tuve la fortuna, después hice unos cortometrajes, unos cortometrajes de ficción, un cortometraje de ficción que hice, me acuerdo que se ganó el primer festival de cortometrajes de Colombia, que se llamaba T para 4.
Mira tú. Y era un cortometraje muy divertido, en blanco y negro, en 16 milímetros. Y después el que tú dices fue un documental que hice de la Amazonia, que fue muy interesante. Y eso fue un viaje brutal. Nos hicimos como un mes y medio viajando por río y nos atravesamos desde el comienzo de los páramos del nacimiento del agua del río Amazonas, que es la frontera entre Ecuador y Colombia, y nos atravesamos por río hasta Brasil. Wow. Y nos demoramos. Qué gran viaje. No, fue impresionante, un mes y 20 días, pero no estábamos buscando ver el Amazonas que todos esperan ver, que es el que siempre encuentras en una versión de documental, que es el Amazonas de los animales y de la fauna y de la flora. Estábamos buscando era el Amazonas humano. El del ser humano. Y usted no te imaginas esa locura. O sea, lo que nosotros encontramos era una cosa bestial. O sea, encuentras obviamente muchas culturas indígenas distintas, claro, desde las más desaparecidas hasta las más conocidas. En esa época aparecieron los Dukac Macu por primera vez, que era esta tribu que nunca había tenido contacto con el ser humano en su vida. No, claro. Y después tuvieron contacto y se murieron porque les dio una gripa y eso fue una tristeza impresionante. Se movían en la frontera entre Brasil y Colombia. Pero también vimos una cantidad de, por ejemplo, tribus que se habían escapado del Pacífico colombiano buscando una mejor vida, tribus negras, y vivían en el Amazonas, pueblos negros dentro del Amazonas que tú decías no lo tenía codificado. Claro, no. O tenían los pueblos de todos los colonos que llegan a cultivar coca, que es una cosa brutal, que teníamos que pedir permiso para ir a grabar, y si no nos íbamos en 5 minutos nos decían se van, pero con las piernas mirando para arriba. Y eso era una cosa, o sea, fue un Amazonas. ¡Qué locura! Mira, nos encontramos, por ejemplo, el tipo entre la frontera de Colombia con Brasil, en un pueblito arriba que se llama La Pedrera. Hay un tipo que se llama el cónsul. Vive solo en la mitad de la nada con nada, solo. Y él dice que es el cónsul porque vive en una cabañita en un árbol, vive solo y simplemente anota en un papel cualquier persona que pasa por el río para un lado o para el otro. Es su vida. Wow. Y vive solo. Llevaba ya, cuando yo lo conocí, como 20 años, el tipo ya solo. Un Robinson Crusoe. Se llama el cónsul. No sé si vive o no. Mira, una gente, hay unas historias que uno dice, madre mía. Entonces era. Y ojo que ir a meterse al Amazonas, digo, no es cualquier cosa. O sea, decir, bueno, estuvo un mes y 20 días en el Amazonas. Brutal. Porque ahí estás literalmente de tu cuenta, no hay ley ni frontera que valga, o sea... Ni comunicación. En ese momento. No, eso es una cosa, ahí sí estás al libre albedrío absolutamente, y más que eso, tú te hablabas de la ley del cosmos. Esa ley del cosmos te hace recordar cada vez que estás en la noche en tu hamaca metidos entre dos palos y pones el tornillo para que no te entren los animales, apagas tu linterna y empiezan 1.000.000 de sonidos del mundo y tú en la mitad de un palo sin nadie más, y ahí te das cuenta que eres esto. Y eso es bueno, ¿no? Es bueno. Total, no. Cada vez que uno tiene, yo creo, esas experiencias que te hacen acordarte de eso, es... como dices tú, pocas veces tienes esa posibilidad, ¿no? Yo la recuerdo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me fui, Juan Carlos, viví en la India 6 meses, y eso que toca decir, esa experiencia la viví yo en el desierto, ¿no? Estar con 2 tipos que tenían un camello y de repente ver hacia afuera, y nada más cuando ves un cielo tan estrellado dices, wow, cómo efectivamente soy... Ya deja tú el polvo de esa estrellita que está ahí arriba, ¿no? Claro. Y eso es muy bueno, porque eso le da más valor a lo que haces, ¿no? Porque dices, yo soy un pequeño polvito de el mundo publicitario, que es otro polvito. Entonces eres un polvito de un polvito. Eso hace que lo que hagas lo hagas con más amor. Claro, no, está muy bien. Y fíjate que en esos microcosmos que uno se va haciendo, ¿no? Que dentro del publicitario además existen los otros microcosmos, que este conoce a este, el otro, y hablan de una agencia al final del día es de gente que de repente antes trabajaba en un lugar, pero ahora se fue a esta otra. Una agencia es un microcosmos. Un microcosmos, y sabes, con todos sus infiernos, todo su cielo y todo su planeta. Y bueno, y es un poco el mismo microcosmo que has desarrollado, y creo que eso es lo lindo también, si estás de acuerdo conmigo, Juan Carlos, que es que cuando uno está en una red o en una agencia, etcétera, es casi como una tribu de personas que se juntan y dicen, bueno, vamos a ir todos para allá, va, las reglas son estas, y tú en este caso tienes la posibilidad y el beneficio
de ser quien de alguna manera pone un poco de orden en la peda. Y digo un poco porque al final está lleno de líderes que cada quien va a jalar para su lado. Pero creo que hay algo lindo en eso de poder decir, ¿qué les parece si vamos para allá y lo hacemos de esta manera, ¿no? Me imagino que en tu caso siempre abierto a que los puntos de vista pues, están en la mesa y rodea de gente muy talentosa, ¿no? Ni el González, ni el Godínez. El Martínez. Y yo creo que, mira, aparte, y tú que eres un hombre corporativo, existen tipos de corporaciones. Ajá. Yo he vivido tipos de corporaciones. Hay corporaciones que se llaman las corporaciones de soldados, donde llega una orden y todo el mundo se mueve correctamente a hacer las cosas y en la medida que todos funcionen y marchen de la misma manera, les va bien. Hay corporaciones que apelan al individuo y a la magia individual. Yo creo más en esa, creo más en detonar un camino, detonar un propósito en común, detonar una inspiración en común, pero que tú marcas un territorio y la gente pone la magia para hacer de ese territorio su factor, porque en nuestro negocio es creatividad. Si tú empiezas a hacer toda la creatividad igual, ¿qué creatividad estás haciendo? Es una fórmula. Entonces, el hecho que tú tengas individuos y darles espacio de pensamiento, esa es la magia del talento humano, esa es la bondad de la virtud, como bien tú dices, de la suma de los puntos de vista. Y que, como decía el escritor Gonzalo Arango, que es un escritor colombiano que si no lo has leído te lo recomiendo, que es brillante. No, ya lo voy a anotar. Un poeta nadaísta que fue en Colombia de alguna forma, o sea, lo convirtieron como en un demonio histórico, lo prohibieron mucho tiempo, era brillante. Él decía, una mano más una mano no son dos manos, son dos manos unidas. Ese es el poder de los puntos de vista, no son tres personas, son tres puntos de vista sumados y tú sabes que la comunicación y las ideas funcionan en dialéctica. Aquí hay una idea, aquí hay otra y sale una síntesis, eso es un coñazo, vamos para allá. Tal cual. No, y creo que en ese sentido, así como de pronto tú le puedes imprimir ese punto de vista, ¿no? Y por ejemplo, esa filosofía de las dos manos juntas, que al final del día no son dos manos y ya, correcto, son dos manos juntas. También es cierto que, a ver si estás de acuerdo conmigo, las corporaciones, dentro de todo, mantienen cierto ADN, ¿no? O sea, yo sí siento que de repente ese DDB que yo en algún momento trabajé, mantiene algo de lo que yo recuerdo que tiene que ver con la esencia del negocio, más allá de los cambios que pueda haber entre medio, ¿no? Y creo que es algo que te oigo hablar y digo, claro, no por nada estás ahí, ¿no? O sea, al final sigue manteniendo esa esencia que está lindo. Total, y mira, y te digo una cosa adicional. Creo que esa es la razón por la cual funcionan. Yo creo que una compañía que no tenga cultura es imposible que funcione. Puede tener un shot de una tarde, pero mantenerse es muy difícil. Cuando tú ves los casos de todas estas fusiones que se están dando en el mundo y se empiezan a fusionar y a fusionar y a fusionar, ¿qué es lo que ves en el fondo? Que las culturas se desvanecen. Y cuando la cultura se desvanece, se va a la compañía. Y eso lo sabemos todo. Entonces, esa es la esencia del tema. Es la fuerza de la vida, es la fuerza cultural, porque es lo que el hombre hace. Las personas hacen cosas, eso se llama cultura. Y las compañías tienen una manera de hacer las cosas. Yo soy creativo, vengo del mundo de la creatividad y mi liderazgo es creativo porque es lo que me gusta. Y mira las dos compañías en las que yo he estado, DDB y Le Burnett. ¿Por qué he estado ahí? Porque me siento afín con ellas, porque eran compañías que fueron creadas, lideradas, fundadas por creativos. De repente yo en otro tipo de compañía no me sentiría igual de cómodo. O sería otra película, o no me atraería. Entonces yo necesito ese espíritu creativo para vivir dentro de una compañía en este mundo. Qué lindo, ¿no? Porque y tienes además, como te digo, el chance de estar en una que siempre le ha rendido, digamos, honor a esa parte que obviamente es la creatividad. Y por otro lado, y aquí me voy para otra parte, pero creo que está lindo, que también tiene que ver con las culturas de los países, ¿no? O sea, una cosa son las culturas de las compañías en estos microcosmos de lo que estamos hablando, ¿no? Luego están los microcosmos culturales que son los países, ¿no? Sí. Y a mí me llama mucho la atención y siempre, y fíjate que por suerte acá en el Martínez, y salud, ¿vale? He tenido varios hermanos colombianos que como tú la están rompiendo. Y siempre intento entender, y quiero oír ese punto de vista de ti, es qué ha pasado en un país, güey, donde definitivamente vivió cambios muy importantes, ¿no? Tanto de redefinición, digamos, casi medular, ¿no?
a un florecimiento que yo creo que el florecimiento de la industria publicitaria colombiana es solamente reflejo de un país que floreció, ¿no? O sea, yo lo veo y podemos analizar cómo además el papel que han tenido los publicistas, los comediantes, etcétera, dentro los de músicos, ese país que, los músicos. Bueno, los músicos, imagínate. Es más, te diría que, digamos, de las industrias creativas, hasta los músicos te diría que la lideran, ¿no? Yo te diría ¿Qué pasó, güey? ¿Tú cómo lo viviste? Porque después de haberte levantado por esa vez que te contaba del primer León de Oro de Colombia en Film, a Black Pencil de la década, en fin, es brutal, ¿no? Mira, yo te diría, lo que dices es muy cierto. Colombia ha sido como un detonador de proceso creativo muy fuerte. ¿Qué creo yo? Y lo que te voy a decir puede sonar mal o feo, pero lo voy a hablar desde el producto central. A ver. Colombia llegó prácticamente a ser un país inviable. Cuando yo vivía en Colombia, todos los días mis padres me daban la bendición porque salía y yo sabía que cada día, y todo el mundo sabía, Pablo Escobar ponía una bomba en algún sitio de Colombia. Era diario. Wow. Y todos los días explotaba un centro comercial, la casa de al lado, y todos teníamos gente que había muerto, era una cosa brutal. Brutal. Entonces, ¿qué genera todo eso? Genera una introspección muy fuerte. Y lo que hace es que genera esa introspección una cantidad de frutos creativos de supervivencia y de creatividad muy fuertes. Y Colombia tuvo una cultura de la violencia, yo creo que la más fuerte. O sea, no conozco un país más violento que Colombia en el mundo, pues por lo menos en este lado del mundo. No sé si de repente Birmania le pueda ganar, pero claro. Pero de este lado la cultura colombiana, te voy a dar un dato. O sea, yo he sido un gran curioso de la historia y de la historia colombiana adicionalmente. Colombia, desde que arrancó, cuando vino todo el tema Simón Bolívar y la creación de la bandera, que fue tu paisano Francisco Miranda, que crea la bandera de los 3 colores. Así Colombia es. Desde ese inicio, y el nombre creo que lo pone también Francisco Miranda, tierra de Colón, Colombia. Colombia ha tenido 7 guerras civiles. 7 en 200 años. O sea, conclusión, Colombia ha vivido en guerra todo el tiempo. Es una cultura reviolenta. Entonces, esa época que vimos nosotros fue una captura muy dura. Cuando ese tema empieza a desarrollarse, se empieza a crear una cultura subterránea colombiana muy fuerte creativa. Cuando la situación empieza a mejorar y empieza la seguridad a aparecer y la industria a crecer, eso empieza a salir. Es como el efecto de la cauchera. Echas para atrás el caucho y después sueltas. Eso fue el efecto de Colombia, y comienza un proceso creativo en muchas perspectivas y también de crecimiento económico. Tú ves la industria colombiana, es una industria enorme en muchos frentes, no depende de una industria ni de dos, es una industria diversa, grandísima. Y eso ha pasado, y ese proceso empezó a pasar también en el proceso publicitario. Se demoró más, porque si tú veías Colombia en los 80s y 90s, Colombia no existía en el mundo publicitario, era inexistente. Es verdad. Colombia empieza a aparecer en el mundo publicitario en el 2000. Y eso creo que marca un detonador muy, muy grande. Y te diría que eso, y en música ni lo digas, o sea, tú prendes televisión en Estados Unidos y pones Jimmy Fallon, y sale Jimmy Fallon entrevistando, bailando con J Balvin, y dice, pero ¿qué pasó acá? O sea, Dios mío. O sea, estamos hablando que son los niveles top de Estados Unidos, no el artista hispano de Estados Unidos. No, es la cultura americana top. Hay una influencia brutal. Brutal. Entonces, es emocionante, es muy emocionante. Digo, yo sé que Shakira es un lugar común, pero imagínate tú que llegara a ser un lugar común, o sea, wow. Sí es. Que por cierto, que cómo le dieron a J Balvin con su último video, ¿lo viste? Sí. No, bueno, le dieron hasta con... ¿Estás hablando de la conversación de Residente? Bueno, es que ahí, claro. Para mí Residente también le sumó al... A ver, sí es cierto que el fenómeno reggaetón, ojo, soy fan del reggaetón, soy fan y me encanta bailarlo. Sí. Creo que ahí particularmente, ahí sí, J Balvin se le fue un poquito las cabras al monte, pero bueno, está bien, es válido dentro del mundo de las ideas. Pero en el mundo de las ideas ahí no puede ser todo igual, o sea, cuando Queen lanzó Play the Game, le cayó el planeta entero porque estaba haciendo música electrónica, que era eso, y fue una maravilla. Pero te voy a decir una cosa, ¿sabes para mí qué hay detrás de eso? Y tú y yo somos del mundo de la creatividad. Eso es una tremenda idea creativa de estos dos, están hablados. Ellos van a hacer La Paz y van a lanzar un disco que se llama La Paz.
La Paz. Claro. Y va a ser el disco más vendido del reggaetón de los últimos 10 años. A veces me gusta seguir siendo víctima como un consumidor más, Sí. pero tienes toda la razón. Claro, y tú y yo vamos a comprarlo porque va a decir, uy, La Paz, vamos por La Paz. Es verdad. Residente y J Balvin lanzan su disco, La Paz. Oye, Juan Carlos, y cuéntame, ahorita la mayor parte de tu vida la pasas donde, en Miami. Es una mezcla, mira, yo paso la mayoría de mi tiempo entre Miami y Nueva York, de aquí. Ok. Paso, bueno, no te sabría ser exacto, pero como 60-40 más o menos. Ok. Es donde paso la mayoría de mi tiempo y antes estaba distribuido en muchos lugares, pero con la pandemia he dejado de viajar y eso también me ha gustado mucho, ¿eh? He estado muy feliz. Sí, me imagino, casa, ¿no? Lo muy que contento. yo igual, ¿ah? Sí, muy contento. Yo igual. Esto me ha sentado al alma mucho y bueno, y esos son como los lugares que más frecuento laboralmente y de cuando ahorita con la pandemia pues iba normalmente mucho a España, a Brasil, a Colombia, a México, a Puerto Rico, pero... Lo único malo es que ya no tienes tanto tiempo para escribir, ¿eh? Es correcto. Ahora estoy haciendo un podcast que ya tengo un micrófono en la cabeza. No me digas. Oye, me hubiera encantado decir que sí era cierto, ojo, porque te veo haciendo un podcast, Juan Carlos querido. Oye, pues si te parece, yo lo que te diría, vamos a pedirnos acá otra botellita, que nos pasémonos a la parte de aquí, como siempre, la parte de aquí atrás. Y bueno, nada más decirte... ¿Alguien tocará piano o no? ¿Alguien tocará piano o no? ¿Tú sabes? ¿Tú tocas piano? No, yo no, me encantaría, pero como está ese piano... Bueno, pero ahorita buscamos el s'il vous plaît, le piané, vámonos. Es más, y que nos lo ponga, chicos, ahí que lo estás oyendo. Muy bien. Que pongan Hermanito, Charly García. Le ponga Charly García. Oye, de verdad que qué gustazo hablar contigo, hermanito. De verdad que rato sin hacerlo y bueno, sabía que estaba... Como dicen, looking forward to it. No, el placer es mío, de verdad que qué bueno verte, pana, y bueno verte feliz. ¿Estás feliz? Lo mismo digo, hermano. Sí, muy bien. Entonces, ahí vamos, hay que seguir en la lucha y bueno, y hay que ser agradecidos sobre todo, ¿no? Todo esto le recuerda a uno que el agradecimiento es importante y vamos para adelante. El agradecimiento va por delante, así es, hermano. Te mando un abrazo y salud. Seguimos acá, ¿eh? Nada más que al de la audiencia que ya no se va a ir. Claro, vete y ahora hablas con el otro rápido porque el lobby se empieza a desocupar rápidamente porque ya son las 5:30 de la mañana. Son las 5:30, papá, ¿qué? No es tan fácil. Yo voy a marcar el Uber, si no aquí nunca me recuerdan, me pone a ir caminando, ¿no? Martínez nunca llega nadie por uno. Entonces, es verdad. pana, muchas gracias. Cuídate mucho. No, hermano, un abrazo y de verdad que qué placerzote. Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez. Y bueno, terminó una nochecita más, nos fuimos al VIP, sacamos la champaña y la verdad es que llegó un François a pedir disculpas, ¿vale? Yo le dije, no, vale, está todo bien, tranquilo, vale, vente, vamos a tomarnos algo. Y bueno, terminó tomándose 2 que 3 champañas y otra vez se puso a cantar ópera. La verdad de las cosas es que, bueno, el tipo no canta mal, ¿vale? Yo te tengo que decir que por eso mismo ya mejor lo dejo de ese tamaño y lo dejo seguir cantando todo el tiempo porque, bueno, aunque espanta la audiencia y todos los que estábamos ahí, ya como que nos empezamos a tener ganas de irnos, la verdad es que el tipo, como te digo, no canta mal. No es ópera para ese momento, pero mira, aquí te la dejo para ti que te quedaste hasta el final, para que oigas la ópera linda que se echó el buen François. Ahí nos vemos y gracias por escuchar, como siempre, baby. El Martínez es mezclado y musicalizado por el mixer Ahmed Cosío en Ciudad de México. Locución de la voz Marley Figueroa desde LA. Escrito por Sebastián Arrechedera. Una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un podcast bar intuitivamente organoléptico.
Esto está grabando al pedo porque no estás ¿Y por conectado. qué está grabando aquí? Neta, ¿me vas a hacer eso? No, mijo. Ay, no, esto sí lo voy a grabar, no. Esto sí lo voy a borrar manchado. Puedes seguirnos en @elmartinezpodcast en Instagram y No mames. Words. Bueno, estaría bien, o sea, ¿Puedo si no no pasa estar nada. aquí como arrinconada? Tú fuiste la que te pusiste ahí, ahora sí que... Sí, yo fui. Hijos del maíz.